Iglesia. Bueno, les decía que el título de este mensaje se llama, valga la redundancia, Eclesia. Si usted está anotando, lo puede anotar. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, del 13 al 18. Bueno, acá por interno me dicen algo, que los niños por favor puedan ir a su clase de kids, que los están esperando unos misioneros jucumeros. Sí, niños pueden ir a su clase de kids. Ahora sí, Mateo capítulo 16, del 13 al 18. Voy a leer la nueva versión internacional que dice así. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Oramos, iglesia. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos llena de alegría, nos llena de paz. Haznos entender el camino de tus mandamientos, porque allí encontramos la felicidad, decía el salmista, Señor. Te pedimos que nos hables y le puedes decir: Dios, háblame, habla lo profundo de mi corazón, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú derribando todo lo que se opone al conocimiento de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Amén. Mateo capítulo 16. Estos 5 versos son versos muy profundos, porque aquí Jesús mismo está hablando sobre lo cual nos fundamentamos como iglesia. ¿Cuál es el sostén de nuestra iglesia? Aquí lo que está diciendo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es lo que tú y yo como iglesia, en lo cual debemos plantarnos. Quiero empezar un poco con la definición de eclesia, porque ahí, como ustedes ven en pantalla, viene derivado del verbo ekaleo, que es conjugado por 2 palabras. Ek, que significa salir, y kaleo, convocar. Así que todo tiene un significado de los llamados a salir, los llamados fuera de a convocar, sí, los llamados a salir de. Y yo sé que en medio de este tiempo, ya post pandemia, pero durante este periodo de pandemia, pudimos haber pasado momentos difíciles en nuestra fe. Y yo me he dado cuenta, en nuestra iglesia local nos pasó que aunque varias personas permanecieron firmes, muchas también naufragaron. Y básicamente fue por no tener la percepción correcta de lo que es la iglesia del Señor, de lo que somos tú y yo como iglesia, porque a fin de cuentas para Dios la iglesia nunca se trató de un lugar, un espacio físico, se trató de un nosotros. Repito, la iglesia para Dios nunca se trató de un espacio físico, se trató de un nosotros. Y cuando no tenemos esa percepción correcta, el significado correcto, pues lamentablemente vamos a poder naufragar en nuestra fe. Pero por eso es importante entender que tú y yo somos llamados a ser y hacer la iglesia de Cristo. ¿Sí? Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia que trae luz a este mundo, que trae paz en medio de tanto caos, que trae libertad a los cautivos, y lo vamos a estar estudiando el día de hoy. La iglesia es esa comunidad viva donde unos con otros nos edificamos, pero buscamos a nuestro Rey y somos edificados por Él también, y nos escuchamos y escuchamos sus palabras para cada vez estar más perfectos delante de Él. Colosenses 1:28 dice, les leo: por lo tanto hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Ese perfectos en su etimología básicamente habla también de plenos, de completos. Esa es la misión de la iglesia, que seamos completos, plenos, maduros para cuando estemos en esa gran boda con Jesucristo. Así que a eso estamos llamados como iglesia, a entender. Y si cuando la iglesia entiende el propósito de su misión, no pierde su sentido de vida. El propósito de la misión de tú y yo como iglesia es llevar luz a un mundo oscuro.
y llevar orden en medio de tanto caos, llevar paz a un mundo lleno de caos. Y estamos en tiempos pospandemia donde lo podemos ver. ¿Cuántos podemos conocer un compañero de trabajo, de la universidad, de toda la infancia que no conoce a Dios? Bueno, Dios a ti te ha facultado como miembro de su iglesia para que seas luz en cada lugar donde estás, para que vivas conforme Él te ha mandado a hacer y seas luz, porque Dios desea que seas luz. Y es que es justamente siendo iglesia, los llamados a salir de, que era lo que estábamos hablando ahorita, los llamados fuera de, justamente siendo iglesia, que no perdemos ese propósito de esa misión, alumbrar en este mundo. Y yo quiero compartirte 4 características para que lo puedas anotar, o si lo tienes ahí en una nota mental, bueno, 4 características de lo que se trata ser iglesia. Lo primero, en primer lugar, se trata de ser edificados por Cristo. Dice el versículo 13, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está afirmando Simón Pedro. Una afirmación profundamente profética, una afirmación profundamente llena de Dios y una verdad que nos iba a sostener. Porque después en el versículo 18, Él está diciendo, Jesús le responde, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Sobre esta piedra, ¿cuál piedra? La afirmación de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que debemos entender que se trata de ser edificados por Cristo. Sí, el mismo hombre que estábamos viendo que negó a Jesús 3 veces, el mismo hombre que usted tal vez recuerda la historia, que Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos y él no se quería dejar lavar los pies de Jesús porque no, qué pena. Y Jesús le dice, no, es que tengo que lavarte los pies. Entonces él le responde, bueno, entonces lávame todo de mí. Y así, todo modo drama Pedro. Y no, Dios quería era lavarle los pies, pero ese mismo hombre está siendo usado por Dios y por el Espíritu de Dios y está dando esa afirmación en la cual tú y yo nos fundamentamos como iglesia. Así que se trata de ser edificados por Cristo. Y un sinónimo de esta palabra edificados es construir, es levantar, pero también es un sinónimo, es moldear. ¿Y cuántos sabemos que una obra de arte en piedra, para que quede obra de arte, tiene que pasar por el cincel? Tiene que pasar por la fuerza, por la fricción. Así también con el alfarero y el barro. Dice Isaías 64:8, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre y nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Así que yo quiero, ahí mientras vamos a proyectar el video, creo que ya lo están viendo. Listo. Quiero rápidamente decirles los 4 pasos que hace el alfarero con el barro recién lo tiene. El primero es que lo moldea, lo balancea y le quita esas impurezas porque no puede el alfarero trabajar con un barro duro, con un barro difícil. Así que empieza a balancearlo, quita las impurezas. Y bueno, ya es un barro que se deja moldear. Después, en segundo lugar, lo que hace el alfarero es que empieza a abrir el barro. Y con un poquito de agua empieza a abrirlo y ahí empieza ya a crear lo que sería el inicio de ese gran instrumento o utensilio. Lo tercero que hace es que empieza a levantarlo. Y este es un proceso fuerte, supremamente delicado, porque él tiene que emplear la misma fuerza, pero también el mismo cuidado, porque se le puede romper. Ahí lo que estamos viendo en pantalla. Ahí él tiene que tener la fuerza exacta, porque si no, se le puede romper. Pero él lo hace y empieza a levantar ese cilindro. Y ya lo último que estamos viendo es que el alfarero empieza a darle la forma, los detalles, y vuelve de un barro inmoldeable una vasija funcional, es decir, no se esconde detrás allá de más ollas, sino que no, va a servir esa vasija, una vasija funcional. Y estos son pasos que Dios también hace en nuestra vida cuando llegamos a Dios. Llegamos como barros inmoldeables, con corazones difíciles, duros, tal vez a raíz de decisiones, a raíz de heridas que otros te han cometido, o han hecho sobre nosotros, a raíz de consecuencias de pecado. Y llegamos difíciles, pero Dios empieza a balancearnos, empieza a quitar todo tipo de impureza en nosotros. Después nos abre. ¿Y cuántos sabemos que ese proceso puede ser doloroso?
¿Sí? ¿Cuántos sabemos que es doloroso cuando Dios hace esas incisiones y empieza a abrir nuestro corazón? Pero la clave es entender que Dios no hace incisiones como si fuera un carnicero sacando un pedazo de carne, sino que lo hace más como un cirujano que necesita hacer una operación a corazón abierto para sacar esa anomalía del cuerpo. Así es que lo hace Jesús. Así es que lo hace Jesús. Así que pasamos al tercero, y es que Él empieza a levantarnos. Sí, después de que pasamos por ese proceso, Él empieza a levantarnos. Y recuerdo lo que dice Primera de Pedro: humíllense delante de la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará en el momento oportuno. Y en último lugar, Él empieza ya a volvernos una vasija funcional, una vasija que sirve a otros, una vasija que se vuelve funcional, así que no se esconde, sino que se pone a servicio de los demás. De eso se trata, ser edificados por Cristo. ¿Cómo sé que estoy siendo edificado por Cristo? ¿Eres el mismo de hace 5, 8, 10, 15 años, 20 años? No sé cuántos años llevas de cristiano. Pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 5. ¿Eres el mismo? Porque si eres moldeado por Jesucristo, eres diferente a cuando llegaste. Y no importa cuántos años lleves en el Evangelio, porque a fin de cuentas todos sabemos que lo importante no es cómo iniciamos, sino cómo terminamos. Así es. Sabemos que es así. Y qué bendición iniciar bien, pero la gran bendición es permanecer en Él. Así que de eso se trata, ser edificados por Cristo. Algo tiene que cambiar de mí. En mi caso, Juan Pablo, cosas cambiaron de mí. Pasé de ser un adolescente soberbio, pedante, no sé, dependencias emocionales, sexuales. Y Dios me transformó y he cambiado y sigo cambiando, como dice Filipenses, hasta llegar a la medida del varón perfecto. Pero algo tiene que cambiar en mi vida. Así me doy cuenta que verdaderamente soy moldeado por Jesucristo. Tu lucha de hoy, probablemente en unos años, puede que sea la misma, pero Dios te va a ir dando autoridad con el pasar de los años, porque reconoces cuál es el basurero del cual Dios te sacó o me sacó. Así que, en primer lugar, se trata de ser edificados por Jesucristo. Llegar con un corazón tal vez duro, pero permitir que Él empiece a orar. Y volvernos una vasija funcional, ¿no? Una vasija funcional, ese es el orden del alfarero. Él quiere que esa obra de arte tan valiosa en la cual invirtió tanto tiempo, tanto amor, tanta delicadeza. Acá hay muchos artistas, porque City Harvest es una iglesia con muchos artistas, y acá Wake Up también. Entonces yo veo que hay mucho artista. Saben que cuando uno invierte tiempo en su creación, uno se vuelve celoso de su creación, sea una canción, sea una obra de teatro, como que uno quiere hacerlo excelente y lo mira con agrado y quiere que sea funcional. Bueno, ese es el deseo, por supuesto, de Dios, que seamos una iglesia funcional. Tú que nos estás viendo allá también, que seamos una iglesia funcional, una vasija funcional sobre todo. En segundo lugar, para ir avanzando, se trata de ser equipados y no conformarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer en su verdad, Dice Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Iglesia, como lo hemos visto, se trata de los llamados a salir de, los llamados fuera de. Eso no quiere decir que no nos congreguemos, no, pues el de jóvenes de Villado dijo que no, por favor, no me quiera hacer malinterpretar. Significa que somos equipados aquí, nos reunimos, qué bendición en este espacio, pero salimos a llevar la luz de Jesús en mi trabajo, en mi universidad, con mi familia que no es creyente, con ese amigo difícil, con mi amigo de toda la vida. Salimos y lo empezamos a hacer, no nos conformamos. La iglesia no se conforma con lo que este mundo siglo XXI nos dice que tiene que ser. Tiene que ser que la academia ahora enseñe ateísmo, que enseñe gnosticismo, tiene que ser, y mis hijos tienen entonces que creer. No, yo me levanto y me niego a creer eso y empiezo a enseñarle a mis hijos cuál es la verdad absoluta. Me niego a creer que la iglesia tiene que estar en una esquina viendo cómo la maldad gobierna nuestra nación. Y sé que claramente en los últimos tiempos habrá mucha persecución, pero también
Donde abunda el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia. Así que la iglesia no se conforma. La iglesia no hace oídos sordos a la injusticia. No hace oídos sordos a ese compañero que le hacen matoneo en la universidad, en el trabajo. No hace oídos sordos, sino que lo apoya, lo bendice, se acerca a él. Martin Luther King dice algo muy interesante. Tendremos que arrepentirnos en esta generación no solo por las palabras odiosas de la gente mala, sino por el espantoso silencio de la gente buena. Este hombre pastor que estuvo en Estados Unidos luchando porque los afroamericanos pudiesen entrar en una universidad, en una biblioteca. Ese era su ardor, ese era lo que lo motivaba a él, un pastor cristiano. Que inclusive hay un sermón muy famoso, un discurso muy famoso que se llama el discurso de la montaña. No sé si alguno lo ha escuchado, que 1 o 2 días antes de él partir ya con Dios dice: puedo ver la montaña, puedo ver la luz y sé que cumplí lo que Dios quería que cumpliera, porque él pudo luchar. Y este hombre de Dios no nos está diciendo algo diferente que Santiago 4:17 nos dice. Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le es pecado. Usted se lo sabe, iglesia. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La iglesia del Señor viene y se equipa y no se conforma. En tercer lugar, la iglesia del Señor se trata de hacer parte del ejército de Dios. Hacer parte del ejército de Dios. Y esta parte me impresiona mucho, me asombra mucho, porque aquí Dios mismo, aquí Jesús mismo nos sitúa en un escenario de guerra, de combate diferente. Quiero que leamos juntos el versículo 18. Versículo 18 dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, muy bien, del Hades en la Reina Valera, del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Brutal. Aquí no hay pastos verdes, y todos sabemos el Salmo 23, y todos queremos que el Señor nos lleve por estos pastos verdes. El Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará. No lo sabemos, crecimos con Él algunos, pero aquí Jesús nos está diciendo algo clave. El escenario que nos plantea es un escenario de guerra, en las puertas del mismísimo reino de la muerte. Sí, eso parece una película de los 300. Ahí, y dice que no prevalecerán contra ella. Entonces es como que tú y yo como iglesia estamos empujando las puertas del reino de la muerte, y ese reino, esas puertas se quebrantan y entramos como ejército de Dios y proclamamos lo que dice Isaías 61. Damos libertad a los cautivos, vista a los ciegos, proclamamos el año agradable del Señor. Una iglesia a la ofensiva, una iglesia con agallas, una iglesia que se sitúa conquistando. Y me doy cuenta que lo contrario de eso es ser una iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de tú y yo como iglesia, ¿no? Ya los explicaba en la introducción. Me doy cuenta que podemos llegar a ser una iglesia pasiva, una iglesia a la defensiva. Una iglesia donde nos escondemos en una burbuja, creamos una subcultura, empezamos tal vez hasta a usar un lenguaje que nadie entiende, y está bien, somos una comunidad, pero Dios quiere acá equiparnos y equiparme a mí para yo salir y ser luz. Ese es el propósito de Dios. No que aquí yo me equipe y decían antes engorde y engorde y engorde. ¿Sí lo has escuchado? Eso es una expresión antigua. Y nada que da fruto. No, Dios quiere que seamos vasijas funcionales. Por eso se trata de ser parte del ejército de Dios y entender que estamos a la ofensiva. Nosotros no somos una iglesia o un ejército que se recoge atrás y espera que Dios mío guárdanos, Señor. No, hacemos parte del ejército de Dios, una iglesia con agallas. Una iglesia que toma autoridad y proclama lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de autoridad. Una iglesia que hace retroceder el mismo infierno. Hermanos, si entendemos eso, vamos a ver la gloria de Dios en nuestro entorno. Y vamos a salvar una nación que necesita de la iglesia. Tú y yo alumbramos este mundo. Tú y yo alumbramos este mundo. Y esto siempre me conmueve, porque este mundo necesita que la iglesia se levante, como mirábamos, que no se duerma, sino que seamos luz en cada lugar en el cual nos encontramos. Se trata de entender que hago parte del ejército. Eres creyente, has nacido de nuevo, vives para la gloria de Dios. Bueno, eres hijo, pero también has sido comisionado
como un soldado, como parte de este ejército que tira y tira las puertas. Imagínense conmigo, allá esquivando flechas y claro, nos atacan, pero empujamos y entramos. Y damos libertad a los cautivos, vista a los ciegos, proclamamos el año agradable del Señor. ¿Y cuál es nuestro armamento? Por supuesto, todos hemos leído Efesios 6, la palabra de Dios, pero viva en actos de amor, viva en actos de compasión, viva en actos de misericordia, viva en actos de empatía, viva en actos de bondad, viva en actos de toda índole, para que este mundo sepa que hay cristianos, para que este mundo sepa que hay una iglesia con agallas que provoca un avivamiento. ¿Lo cree? ¿Que usted hace parte de esa iglesia? Amén. Lo último es que se trata de hacer parte, ya con esto termino. Se trata de hacer parte, de pertenecer, porque todo esto suena muy épico, muy bonito, pero si no perteneces, si no te plantas en un lugar, si no te plantas en el lugar donde Dios te ha puesto, pues no vas a dar ese fruto, no vas a poder dar ese fruto. Por eso se trata de pertenecer, de hacer parte. Si tal vez solo vienen los domingos, si por Z o Y motivo no has continuado en tu grupo de Azarot, que aquí se llama Azarot, si por Z o Y motivo no has continuado con tu malla de formación, bueno, se trata de hacer parte. Hoy Dios te está haciendo una invitación a reactivarte, porque ser iglesia se trata de pertenecer, de hacer parte. Y aquí hay algo que yo llamo el espejismo de la autosuficiencia, y yo quiero explicarlo un poco. El espejismo de la autosuficiencia, y es creer que yo lo puedo hacer todo solo. Es creer que es que yo busco a Dios y yo no necesito de nadie, porque yo soy un querubín, entonces no necesito de nadie, entonces yo aquí solo. Y olvidamos que con Jesús la relación es horizontal y vertical. Vertical con Él, claro, oramos, escuchamos su palabra, meditamos en Él, ayunamos. Si usted se puede aprender el Salmo 119, pues se aprende el Salmo 119, un test usted. Y qué bendición, hagamos eso. Pero también es horizontal. Nos apoyamos los unos los otros, nos congregamos, nos consolamos los unos con los otros, cantamos salmos, himnos y espirituales juntos, como dice Colosenses 3, que lo acabamos de leer. Somos vulnerables, escucho a mi autoridad, soy enseñable, porque ese espejismo de la autosuficiencia te llevará simplemente a un suicidio espiritual. Repito, el espejismo de la autosuficiencia te llevará a un suicidio espiritual, me llevará a un suicidio espiritual. Porque nos necesitamos, iglesia. Nos necesitamos. Tú y yo nos necesitamos. Y en este punto yo sé que uno puede pensar algo, y es que yo sé que la iglesia, tú y yo como iglesia no somos perfectos. Hay muchas diferencias. Hay diferencias de dones, de talentos, de cómo habla el uno, cómo habla el otro. Y pueden haber diferencias, por supuesto. Me puedo cargar porque alguien no me saludó, o porque alguien no me invitó ayer al evento de jóvenes, no sé, o no, es que mi líder no me ha escrito para que vaya a Zarot. Estoy dando ejemplos, no es que me han dicho nada, ante los ojos de Dios no me dijeron que dijera eso. Estoy dando ejemplos y sí nos cargamos, pero sí somos diferentes, somos iglesia. Pero la iglesia tiene la capacidad de amar aún a pesar de las diferencias, aún a pesar de las diferencias de dones, de talentos. Ayer estábamos en una actividad genial acá y yo miraba, uy, todos esos jóvenes como actúan. Yo soy re malo actuando, por allá nos hicieron actuar en una, creo que ahí en la de Juli. Y yo decía, uy, Dios mío, no. Pero yo no, es que yo no tengo el don de actuación. Pues no tengo el don de actuación, ¿qué puedo hacer? No lo tengo otros. Pero entiendo que se trata de hacer iglesia, se trata de hacer parte. No me frustro, sino que entiendo que Dios me ha dado una función especial y le doy la oportunidad a la otra persona de ser humano. Si me cuesta perdonar, es porque no le estoy dando la oportunidad a la otra persona de ser humano. Porque todos vamos a fallar. Y esto pasa en todas las iglesias, en todas, aquí, allá, nosotros. Todos tenemos que entender que somos imperfectos, porque a fin de cuentas la iglesia no es un museo de gente perfecta, sino más es un hospital de personas que estamos en restauración, más es un batallón de soldados que Dios está capacitando.
pero nos amamos, trabajamos en equipo. La iglesia resuelve conflictos, da segundas oportunidades, ve a las personas como Dios las ve con esperanza. Aquella mujer que tal vez hace contratos que no debe hacer, aquel hombre que le es infiel a su esposa, la ve diferente, la ve como una mujer que va a ser recta, a ese hombre como un hombre que va a guiar a sus hijos con el camino de Dios y proclama esa verdad. Proverbios 18:21 dice: el poder de la vida y la muerte está en la boca, y quien la ama comerá de sus frutos. Así que miramos con la óptica de Dios y damos esperanza. La iglesia resuelve conflictos con sabiduría, es intencional en ser familia, trabaja en equipo aun cuando somos diferentes. La temática de ayer fue sobre Shrek y yo pensaba en Burro y en Shrek. Como cuando ellos trabajaban en equipo todo iba tan bien y eran tan diferentes. ¿Se ha visto Shrek? ¿Se ha visto Shrek? Ogro amargado, no se ríe, todo le parecía patético, y el burro un relajo allá, y el otro estresado. Pero cuando trabajaban juntos, hacían proezas. Levantaban, iban al castillo, derribaban al enemigo, hasta convirtieron a la dragona, la volvieron amiga, salvaban a la princesa, derrotaban al enemigo. Trabajar en equipo, somos diferentes, pero cuando nos unimos, iglesia, hacemos cosas grandiosas. Cuando nos unimos, cuando entendemos que nos necesitamos, cuando entendemos que hacemos parte del ejército de Dios, entendemos que nos necesitamos. Solo no llegarás tan lejos. Solo yo no llegaré tan lejos como lo haré con otros a mi lado. Solo no llegarás tan lejos. Y eso es en toda la visión, en todas las áreas. Hablemos un poco de visión en ese sentido. Una visión egoísta en tu trabajo, con tu familia, en tu ministerio, que no escucha, que no toma consejo de otros y no se multiplica. Es una visión que no va a crecer mucho. Pero una visión que se nutre de otros, se multiplica y alcanza alturas inimaginables. ¿Por qué? Porque Dios ama a la comunidad. ¿Por qué Dios ama a la comunidad? Porque Dios es, fue y será comunidad. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios ama a la comunidad, iglesia. Así que si puedes ponerte de pie, vamos a terminar este tiempo orando. Porque Dios ama a la comunidad. Dios fue, es y siempre será comunidad. Quiero leerte Juan capítulo 13, del 34 al 35, que dice lo siguiente: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Cómo? Si se aman los unos a los otros. Número 1, ser iglesia se trata de ser edificados por Cristo. Número 2, ser iglesia se trata de no conformarnos. Número 3, se trata de ser parte del ejército del cielo. Entender que tú y yo, cuando oramos juntos, tú y yo, cuando nos unimos, hacemos retroceder el reino de la muerte. Los demonios tienen que huir y hacemos que la luz de Jesús llegue a un mundo que lo necesita. Todo soldado tiene que hacer algo solemne al momento de su alistamiento, y es el juramento de bandera. Yo creo que hoy Dios a muchos les está llamando a jurar bandera y a entender que hacemos parte del ejército de Dios. Haces parte de la iglesia del Señor. Perteneces. ¿Hace cuánto no asistes a tu grupo de Azarot? ¿Hace cuánto? Y sé que con este tema de la pandemia ha sido difícil. No quiero no ser empático. Yo sé que muchos hemos perdido personas amadas y comprendo tu dolor, comprendo. Este año pasamos por una pérdida con mi esposa de un bebé que venía en camino. Sé que el dolor de la pérdida es difícil, pero sabes, es el tiempo, iglesia, de levantarnos. No nos podemos conformar. Tenemos que cambiar este mundo con la luz de Jesús. Amén. Tenemos que cambiar este mundo. Señor, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y si es tu caso, que tú le puedas decir a Dios: Señor, yo
te pido perdón por mis pecados, te pido perdón, Señor, porque sí, no he sido esa iglesia que tú quieres que sea, esos llamados fuera de, llamados a convocar. No he entendido mi rol, no he entendido que hago parte del ejército del cielo, que esto no es para el pastor, para el predicador, para el de la alabanza, esto es para mí, Señor. Tú me has llamado a mí, Señor. Unge mi cabeza con aceite y a rebosar mi copa. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Úsame para tu gloria, Dios. Úsame para tu gloria, Señor Jesucristo. Guíame por el sendero de tu verdad y perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Hoy creo que hago parte de tu ejército, Señor. Hoy creo, Señor, que hago parte de la iglesia. Hoy creo, Señor, que viviré para ti, Señor. Señor, y te pido perdón, Señor, y creo que veré tu victoria, Señor. Creo que veré tu victoria, Señor. Creo que veré tu victoria, Señor, cuando le hable a esa persona que necesita de ti. Sé que veré tu victoria cuando proclame tu palabra. Sé que veré tu victoria con mis hijos. Sé que veré tu victoria con mis padres. Sé que veré tu victoria, Señor, porque es tuya, Señor. Oh, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Una vez más voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Voy a ver la victoria. Voy a ver. Ya para terminar, quiero bendecirte con el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1 dice que tú serás dichosa, mujer o varón, que no sigues el consejo de los malvados, ni te detienes en la senda de los pecadores, ni cultivas la amistad de los blasfemos, sino que tú, mujer de Dios, sino que tú, hombre de Dios, en la ley del Señor te deleitas, y de día y de noche meditas en ella. Que tú serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y darás fruto en el lugar donde Dios te ha plantado. Darás fruto. Tus ojos verán las respuestas de Dios, y serás como un árbol plantado junto a las corrientes del Espíritu Santo. No serás como el tamo que se lo lleva el viento. No, sino que todo lo que hagan tus manos prosperará para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Y hoy proclamamos, Dios, que veremos tu victoria, Jesús. Veremos tu victoria, Señor. Veremos tu victoria, Señor. Veremos tu victoria, Señor. Y creemos que somos parte de tu iglesia. ¿Lo puede declarar conmigo? Yo creo, Dios, que hago parte de la iglesia, Señor. Que cuando camino junto con mi hermano, el infierno retrocede. Hoy creo, Señor, que harás cosas conmigo. Y tal vez Dios te va a inquietar a volver al servicio donde has estado. Tal vez Dios te va a inquietar a hacer la luz que un día Dios puso sobre ti. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria.